esto no es solamente para los que son padres, es para todo aquel que tenga un familiar, un hijo, o una esposa, o un esposo, o qué sé yo, algún familiar, alguna persona cercana que todavía no conoce de Dios, que no ha tenido un encuentro cara a cara con el Señor Jesucristo para rendirle su vida y para tener un cambio en su vida. Por eso se ha titulado Tú y tu casa que significa tu familia. No es tu casa, no, aquí no le vamos a regalar casa a nadie, Dios sí se la regala, pero estamos hablando de la casa familia, la familia, tú y tu casa. Quiero que abramos la palabra en Efesios 3, versículo 14, 15. Yo les voy a leer la Nueva Versión Internacional. Me gusta cómo expresa los versículos y dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Este versículo nos expresa que Dios está interesado en las familias, que Él tiene cuidado paternal. Dice de quien recibe nombre toda familia. Yo no sé cuál será su apellido, el mío es Hernández, de Villavicencio, pues por lo que era mi esposo. No sé cuál sea su apellido, Pérez, Rodríguez, cualquiera que sea su apellido, pero yo quiero que usted hoy se vaya con un concepto, que usted tiene el nombre que Dios le da. Es usted miembro de la familia de Dios, de Dios. Él es el Padre de toda familia, de quien recibe nombre toda familia. Más que su apellido aquí, es que usted tiene a Dios quien le da nombre. Dios está interesado, dice cada familia en el cielo, en la tierra, pues deriva su nombre del nombre de Dios. O sea, Dios tiene un nombre para usted, más allá del que tenga aquí. Ahora, esa palabra familia que leíamos en este versículo viene de una palabra griega conectada con la palabra griega padre. Entonces, por eso es que vemos aquí el concepto de que, además de que allí lo expresa, Dios está interesado en toda familia. Dios quiere ser padre de toda familia. Cuando yo miro en Génesis 17, no vamos a entrar a leerlo, le voy a comentar. En Génesis 17, cuando Dios se le revela a Abraham, Dios se le revela allí y le habla que Él es el Dios todopoderoso. Se le revela como el Dios todopoderoso. Esa palabra o esa frase Dios todopoderoso viene de la palabra El Shaddai. Y El Shaddai en su original tiene un significado y tiene un concepto de el que tiene pecho. O sea, Dios como un Dios, no solo el Dios Padre, sino un Dios maternal, porque el pecho de una madre refleja o tiene que ver con que nutre al bebé, alimenta al bebé. Entonces, este concepto de El Shaddai nos muestra a un Dios padre y madre que nos nutre, nos alimenta, nos satisface. Ese Dios que es padre y madre. A veces miramos solo al Padre, pero Dios es Padre y Madre. Y vemos que la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es el reflejo de una familia. Y Dios como Padre y Madre, una familia que Dios, por eso Dios está interesado en cada familia, en su familia. Lo importante es que usted lo crea para su familia, para todos los de su casa. Por eso la salvación que Él nos ofrece no es solamente para mí, sino para cada una de nuestras familias. La salvación que Dios le ha ofrecido a ustedes para usted y su casa y su familia. Y que así como
la Trinidad es esa familia en perfecta armonía, amor, perfecta armonía, perfecta relación. Dios quiere que eso esté en nuestra familia, en nuestra casa. Vamos a ver entonces, yo quiero compartirles 4 aspectos importantes para que veamos ese cuidado o ese cuidado o ese interés de Dios por su casa, por mi casa, por nuestras familias. Vamos a ver algunos ejemplos que nos muestra la Biblia en cada uno de estos aspectos. No quiere decir que esos sean los únicos ejemplos. Yo me quedé asombrada de ver cómo Dios refleja ese concepto de su interés por la familia en diferentes partes de la palabra de Dios. El primer concepto que tenemos que tener claro de que Dios está interesado en nuestra familia y que Él tiene cuidado paternal por cada una de nuestras familias, es que Dios, por naturaleza, esa es su naturaleza, como ya lo dijimos, cuida de tu familia, porque es la familia celestial, ya lo dijimos, Él es Dios Padre y Madre. Y vamos a ver un ejemplo. Primer ejemplo. El primer ejemplo lo he tomado del carcelero en Filipos, donde estaban encadenados, presos Pablo y Silas. No voy a entrar a fondo en ese pasaje de ellos porque estaban encarcelados, pero lo que sucedió allí está en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, del 27 al 34. Estaban ellos allí encarcelados. Si usted ha leído el pasaje o usted lo lee con calma en su casa, recuerda que ellos empezaron a alabar, a glorificar a Dios y estaban allí adorando a Dios, y vino un terremoto que sacudió la cárcel y se abrieron las puertas de cada una de las prisiones, y el carcelero que estaba allí dormido dice que se despertó, se aterró de ver cómo estaban abiertas las cárceles y pensó que se le habían volado los presos. Entonces se iba a suicidar porque había pena de muerte para un carcelero que debía cuidar y dejar a volar a los presos. Él pagaba con su vida y él se iba a suicidar cuando Pablo y Silas salieron y le dijeron: no haga eso, las puertas están abiertas. Pero raro, los presos no se habían ido, ni siquiera ellos se habían escapado. De pronto yo creo que fue eso algo como tan instantáneo. Y entonces el carcelero, asombrado de ver eso, de ese acontecimiento tan increíble para cualquier ser humano, lo que había pasado, cómo se abrieron esas cárceles, él entendió que había sido algo sobrenatural, que eso venía de Dios, porque él había oído a Pablo y a Silas, él había oído cómo hablaban, cómo cantaban, cómo adoraban, y que ellos estaban allí no por criminales, sino por predicar acerca de Jesús. Entonces, aquí la clave está cuando el carcelero les dice: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Porque él entendió que era Dios el que estaba obrando, el que estaba allí. Él quería entregar su vida a Dios para ser salvo, a Jesús, ese Jesús que él había oído predicarle a Pablo y Silas. Y mire la respuesta que ellos le dieron: cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. O sea, es tremendo. Analicemos. El carcelero dijo: yo quiero ser salvo. ¿Cómo hago para ser salvo? Pero como Dios, cuando trae salvación a nuestra vida, está viendo no solamente nuestra vida, sino nuestra familia, está mirando cómo también llegar a nuestra familia, y que nosotros vamos a ser los portadores de Él para nuestra familia.
Ellos le respondieron: es que tú y tu familia van a ser salvos. Y dice que le dieron la palabra, es decir, le compartieron cómo recibir a Jesús, abre tu corazón al Señor, y se fueron para la casa de él. Se fueron para la casa de él. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó, les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida, se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Miren cómo todo cambió, porque ese hombre se dispuso y dijo: quiero ser salvo, pero Dios cuida de las familias, y toda su casa fue bautizada. Y cómo Dios cambió y transformó todo el panorama que ese hombre tenía en esa cárcel. Ese es el primer ejemplo. El otro ejemplo está en Noé. Noé, en Génesis 6, del 5 al 8, dice que Dios, al ver la maldad de la tierra, también ya conocemos la historia. Si no la conoce, le invito a leer la Biblia, que lea a Noé en Génesis, que toda la humanidad era en extremo, había maldad extrema. La maldad era muy grande en la tierra, y Dios dijo: voy a acabar con esta humanidad que se ha vuelto tan mal. Dice, todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, y se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra, y le dolió en el corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. O sea, Dios tomó una decisión determinante. Me arrepiento de haberlos creado. Gracias a Dios que eso nunca más va a volver a pasar. Pero mire la frase al final: pero Noé contaba con el favor de Dios. Entonces, en medio de tanta maldad, ¿cómo sería la maldad para que Dios tomara esa determinación? ¿Cómo sería la maldad? Y yo no sé los animales qué culpa tenían allí, pero había algo terrible. La tierra estaba terrible. Él dijo: voy a tener que hacer esto otra vez de nuevo. Pero miró a un hombre. Noé contaba con el favor de Dios. Noé era el único que se diferenciaba de todos los demás a su alrededor. Tal vez no era perfecto, no lo era, porque ser humano perfecto no lo hay, pero se diferenciaba por algo. No actuaba de la manera, no pensaba de la manera como estaba a su alrededor. Así como hoy en día hay tantos pensamientos alrededor, desde niños, en los colegios, en las universidades y en nuestra sociedad, hay tantos pensamientos que uno se aterra. Pero ¿de dónde salen con esas cosas? Gracias a Dios que en Estados Unidos se revocó la ley que aprobaba el aborto, y resulta que ahora están marchando, protestando, porque el aborto tiene que establecerse cuando Dios ha establecido la vida, y Él es el que da vida y el que la quita, y el que tiene control de cada mujer que queda en embarazo, que quedó en embarazo por X o Y circunstancia, pero al fin y al cabo Dios ha creado y está colocando un ser en ese vientre, y ese ser es formado por la mano de Dios. ¿Qué derecho tenemos nosotros a decir: pobrecita la mamá, matemos al bebé? El bebé merece vivir también, tiene derecho a vivir. Pero así vivimos hoy en día, con tantas ideas y cosas que el hombre se inventa, porque está en contra de Dios, porque no quieren aceptar a Dios, no quieren obedecer a Dios. Y entonces así estaba Noé. Y en capítulo 7, el versículo 1, el Señor le dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Vemos una vez más el interés, la naturaleza de Dios Padre
que cuida de la familia. Allí no dice que la familia de Noé fuera justa. Ahí dice que encontró a Noé, a un hombre justo, pero dijo él y su familia. Dios tiene cuidado de tu familia. Dios no se ha olvidado de tu familia. Él tiene sus ojos puestos en tu casa, en los tuyos. No sé qué pueda estar pasando en tu casa. Muchas situaciones se pueden estar presentando. Todos tenemos algún familiar, algún ser cercano que quisiéramos que fuera diferente a la vida que está viviendo y que se acercaran a Dios. Pero Dios tiene puestos sus ojos en esa persona. En segundo lugar, entonces estábamos diciendo, mostrando esa naturaleza de Dios como Padre para cuidar nuestra familia. En segundo lugar, tenemos que entender que nuestras decisiones afectarán a nuestra familia. Porque si bien Dios, claro, tiene cuidado de nuestra familia, si bien, como lo vimos ahora, es su naturaleza cuidar de la familia, pero tenemos nosotros un papel importante. Él nos da el privilegio, porque es un privilegio recibir la salvación. ¿Cuántos aquí han recibido salvación de parte de Dios? La mayoría, y los que no, hoy la recibirán. Es un privilegio, pero implica una responsabilidad. Implica una gran responsabilidad. Miremos a Josué. Josué capítulo 24, el último capítulo en el libro de Josué, cuando ya había cumplido con toda la tarea, con todo lo que Dios le había encomendado. Leemos el versículo 14 y 15. Dice: por tanto ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Pero mire la frase determinante en Josué: por mi parte, dígalo conmigo, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Pero esa es una determinación que usted tiene que hacer. Primero usted. Dios, por su naturaleza, cuida de nuestra familia, pero nosotros tenemos una responsabilidad. Josué entendió esa naturaleza de Dios por todo lo que ya había vivido, conquistando todo lo que tuvieron que pelear para la tierra donde Dios les ubicó, que estaba llena de gigantes, y poder desalojar y poder disfrutar de esa bendición. Pero él entendió que como padre y líder del hogar, ¿cuántos aquí son papás, padres de familia? Bueno, pero también hay mamás que son cabeza de hogar, Hay padre y madre. Todo aquel que tiene la responsabilidad de una familia. Algunos dirán: no soy papá, no soy mamá, ni siquiera me he casado o no tengo hijos, pero tiene alguna responsabilidad en su familia. Algunos están con su madre o su padre en su casa cuidándolos, o son hijos también en su casa. Pero mira aquí la determinación de Josué, que entendió que era padre y líder. Esto lo hablo específicamente para los que son padres, porque a veces vemos los hogares donde el padre le deja el liderazgo a la mamá, y no es el diseño de Dios, no lo es. Aunque por las circunstancias esto cambia. Sí, la mujer que quedó sola, la mujer que fue abandonada, y ella toma el rol de padre y madre, eso es aparte. Pero hablemos del hogar que tiene papá y mamá. El líder, la cabeza,
Dios lo ha establecido, ese liderazgo en el hombre, en el padre. Y la sociedad que hoy vivimos, tristemente, el resultado que vemos en nuestra juventud, toda esa problemática que vemos de tanta situación de maldad también, o de situaciones en los desenfrenos y en la vida tan desordenada. No en todos, no, hay muchos jóvenes que están bien y no estoy diciendo, hablo en general. Se habla de la problemática de la juventud, y que la vemos cada día como en mayor dimensión, es porque precisamente el padre de familia ha abandonado o no ha tomado su liderazgo como papá, como lo hizo Josué, que dijo: yo voy a servir al Señor y le voy a enseñar a mi familia también a servirle a Él, a pesar de lo que pueda estar rodeándole allá afuera. Si en su casa usted toma el papel como líder, usted se determina primero a usted estar bien encaminado con Dios. No que sea el papá perfecto, no, pero que, porque no lo va a hacer, pero que cada día, buscando al Señor, su vida no solamente le va a dar órdenes a sus hijos, sino que usted va a ser ejemplo. Ellos van a ver el ejemplo. Hay hijos, he conocido hijos resentidos, rebeldes contra Dios, porque vieron a un papá o una mamá predicarles, pero no practicarlo. Y peleas entre ellos, pero no le estaban dando ejemplo a sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Esos hijos dicen: ¿de cuál Dios me están hablando? Miren ustedes cómo se comportan. De manera que es necesario que tengamos hoy asumamos hoy la responsabilidad de ese privilegio tan grande que Dios nos ha dado, de ser padres, de ser madres, de tener una familia. No le estoy acusando ni señalando a nadie. Todos hemos tenido, yo como madre de familia, de hijos, también he tenido que corregir cosas en mi vida, porque ¿sabe que los hijos les hacen ver a uno los errores? ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? Sí. Y así uno es, cada día trata de ser mejor para darles ejemplo, para que uno que ha decidido seguir y consagrarse a Dios, también los hijos por el ejemplo lo hagan. Entonces, Josué fue un ejemplo. Le voy a dar otro ejemplo en esa área. Hay otra persona, otro personaje en el Nuevo Testamento, Zaqueo. ¿Quiénes saben quién fue Zaqueo? Estoy segura que Milton sí sabe quién fue. Zaqueo, Lucas 19, del 2 al 6. Dice que había un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía. Zaqueo andaba así por ahí, tratando de ver a multitud, ¿sí? Cuando están todos de pie y los chiquitos no alcanzan a ver. Ese era Zaqueo. Entonces, o sea, no se podía, ni nadie lo podía ver a él. O sea, en medio de la multitud, él tratando por allá detrás de asomarse para ver a Jesús que iba pasando. Y Jesús sí lo vio a él. Nadie lo podía ver a Zaqueo, pero Jesús dice que sí lo vio. La multitud se lo impedía porque era de baja estatura. Y entonces salió corriendo y se subió a un árbol. Dijo: wow, desde ese árbol sí voy a ver a Jesús. Un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Pero estoy segura que antes de subirse al árbol, Dios ya lo había visto. Jesús ya lo había visto a él. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, aquí está lo interesante. Zaqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy. ¿Dónde? En tu casa. Dios ya sabía, Jesús ya sabía el corazón de Zaqueo. Él era un hombre de los recaudadores de impuestos, que para la sociedad era de los corruptos. O sea,
La corrupción no se vive solamente hoy, eso en todas las generaciones se ha vivido. Y los recaudadores de impuestos tenían esa fama, eran los más corruptos, o sea que Zaqueo no era un santo, era de los malos, del paseo. Pero Jesús le dijo, hoy voy a estar en tu casa. Y Zaqueo se apresuró a bajar, muy contento recibió a Jesús en su casa. Y mira estas palabras, esta frase: hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús. Y hoy el Señor te dice, hoy la salvación entra a tu casa. Toma tu casa, porque dispones tu corazón. Y desde el día en que recibiste salvación para tu vida, el Señor miró tu casa. El Señor entró para cuidar de los tuyos. Y el Señor toca sus corazones para que ellos también se vuelvan a Él. Y tú y tu casa puedan servirle. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Quizás alguno de tus hijos está por senderos equivocados. A lo mejor tu hijo estuvo aquí sentado, participó de muchas reuniones, lo viste cantando y alabando a Dios, y hoy está totalmente como el hijo pródigo en otras circunstancias. Hoy yo quiero decirle, y no soy yo, Dios te quiere decir, Dios tiene cuidado de ese hijo, de esa hija, y Dios lo hará volver, lo hará volver, porque conoce ese corazón. Hoy también lleva salvación para tu casa, pero no se olvide que ese privilegio conlleva una gran responsabilidad de parte de nosotros. El tercer ejemplo en ese aspecto nos lo da Abraham. Y este pasaje sí que me hizo reflexionar. Génesis 18, del 17 al 19. Dice, le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer. Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa. Aquí vemos la promesa que Dios le dio a Abraham. Se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. O sea, una bendición, algo de parte de Dios muy poderoso para él. Sería el padre de naciones. Sería una influencia para todo el resto de las naciones, hasta nosotros. ¿Sí? Venimos a ser hijos de Abraham. Y dice en el versículo 19, yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Entonces le dijo a Abraham, yo te doy esta promesa, te doy esta bendición, vas a ser un hombre grande y vas a tener una generación, te vas a convertir en una nación grande y poderosa, y serán en ti benditas todas las naciones de la tierra, pero tienes una responsabilidad. ¿Cuál? La que acabamos de leer. Dice, tenía que enseñar a sus hijos y a su familia. Dios, su naturaleza es cuidar de tu familia, y Él cuida de nuestra familia, pero tenemos la responsabilidad, como lo dice allí, de enseñarles, de ser ejemplo, de que sigan el camino, de que también se mantengan en el camino del Señor. Entonces, Dios, ¿por qué le dio Dios ese privilegio a Abraham? Porque conocía su corazón, su carácter, a pesar de que Abraham cometió errores, sí. Y vuelvo y digo, no es porque Dios vea corazones perfectos. Dios no busca corazones perfectos. Él busca corazones dispuestos a Él, humildes a Él, enseñables a Él.
que cuando cometa el error pueda decirle: sí, Señor, me equivoqué, enséñame a hacerlo diferente. Que cada día busque la guía de Dios y así nos equivoquemos y la embarremos, pero ahí estamos diciéndole al Señor: aquí estoy, tú eres mi ayuda, tú eres mi ayudador, y confiando siempre en Él. Entonces Dios estaba buscando en Abraham. Dios sabía el corazón de Abraham, y esto nos lo dice también a nosotros, que nosotros enseñemos a nuestros hijos. Es nuestro deber. Allí lo dice en Proverbios 22:6: instruye al niño, es decir, desde niño, en el camino perfecto, y aún en su vejez no lo abandonará. Desde niño. Ahora que conociste al Señor y tus hijos ya están adultos, esa es otra historia, pero igual Dios puede hacer la obra. Pero para los niños pequeños, no espere que la iglesia aquí, en la iglesia infantil, les enseñemos todo. La mayor enseñanza está en la casa. No es el colegio. En el colegio le pueden dar mucha teoría de materias, cosas para el intelecto, pero también en los colegios le enseñarán cosas para vivir o vivir la vida, pero no de acuerdo a la palabra o lo que Dios quiere. Por eso es necesario en la casa instruir, enseñar. Mi esposo, desde pequeños, mis hijos, se sentaba con ellos a enseñarles, no imponiéndoles, no regañándolos, no castigándolos, sino en medio del juego. En medio del juego. Yo les encantaba sentarse y les daba premio. Yo voy a decir una pregunta, al que le responda, y les daba un premio. Y así captaba la atención, y ellos recuerdan eso. Como el papá les enseñaba cuando no estaba el papá, yo lo hacía, les enseñaba. Yo no hacía ese jueguito, pero de otra manera. Cada cual tiene su estilo. Pero tan importante esa tarea de enseñarles, pero no con imposición, no con castigos. Por favor, padre de familia, madre de familia, si tienes ese problema de gritarle a tus hijos, yo sé que a veces los hijos los sacan a uno de casillas. Llegan momentos en que uno tiene que, Señor, ayúdame. Y sí, podemos cometer errores. Y si le has hecho daño a tu hijo con un castigo, con una palabra, pídele perdón y cambia, porque eso tu hijo lo va a ver para él poder conocer a Dios. Y si no estás tomando la responsabilidad de enseñarles, empieza a hacerlo. Y si tus hijos están adultos, reúnete con ellos y empieza a conversar acerca de Dios, sin imposición, sin castigos. Pero como lo dice aquí en Deuteronomio 11:18, grabes estas palabras en el corazón y en la mente, átenlas en sus manos como un signo y llévelas en su frente como una marca. O sea, primero, usted como padre de familia, memorice, medite y haga conforme a la palabra de Dios. Y dice luego, enséñelas a sus hijos, repítanselas cuando estén en la casa y cuando anden por el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten. Escríbalas en los postes de su casa, en los portones de sus ciudades. Es decir, toda ocasión que haya oportunidad, eso que usted ha aprendido, vaya compartiéndoselo a ellos, dándole ejemplo, y en medio de como Jesús hacía, él aprovechaba las situaciones que la gente vivía para darle una enseñanza a sus discípulos. Por eso es importante, lea los evangelios, lea las enseñanzas de Jesús. En la medida que enseñamos como Jesús enseñaba, vamos a ver el fruto. Así, mientras existan los cielos sobre la tierra, ustedes y sus descendientes prolongarán su vida sobre la tierra que el Señor juró a los antepasados. En fin, eso nos habla de enseñar y también de ser ejemplo. Salmo 112, 1-3. Aleluya, alabado sea el Señor, inicia el Salmo. Dichoso el que teme
al Señor el que haya gran deleite en sus mandamientos. O sea, primero yo busco a Dios, me deleito en Dios. Cada día trato de ser mejor con Él. ¿Qué viene como consecuencia? Sus hijos dominarán el país. La descendencia de los justos será bendecida. Entonces, un gran privilegio trae una gran responsabilidad. Y sabe que viene como consecuencia, podemos levantar una familia que se levanta exitosa y poderosa sobre la tierra. En su casa habrá abundantes riquezas y para siempre permanecerá su justicia. Tremenda promesa para la descendencia de aquel que enseña a sus hijos y que es ejemplo para ellos. Ahora, eso es una responsabilidad, claro, grande, pero Dios nos ayuda. Es importante que hoy usted no se eche esto como una carga, no. Más bien échele esa carga al Señor todos los días y verá que Dios le va a ayudar. Dios le va a enseñar. Dios se va a manifestar de una manera tan diferente y podrá ver esos cambios. Ahora, otro aspecto importante. Dios, como Dios es su naturaleza, es cuidar de nuestra familia, garantiza seguridad financiera para la familia. ¿Cómo? Esta parte es muy importante. Hebreos 7, 9 al 10 dice: hasta podría decirse que Leví, quien ahora recibe los diezmos, los pagó por medio de Abraham, ya que Leví estaba presente en su antepasado Abraham. Es decir, cuando Abraham tuvo ese encuentro con Melquisedec y dice que le entregó los diezmos, sí, ese pasaje está allá en Génesis, pero dice que allí estaba pagando los diezmos Leví, que muchísimos años después fue que vino a tener lugar en esta tierra. Pero dice que mientras Abraham pagaba los diezmos, ya Leví, dice, estaba presente, estaba en sus lomos, en sus genes. Dios sabía que de allí vendría Leví. Entonces, la promesa dice que allí estaba pagando Leví. Y sabe, Salmo 37, 25 al 26, dice: he sido joven y ahora soy viejo. Nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. En la medida, si tú le das los diezmos a Dios, Dios está mirando tu familia y tus generaciones para bendecirlas. Esa es la gran bendición. Cuando tú das tus diezmos, Dios tiene esa gran bendición para tu familia. No he visto justo desamparado. Dios no te desampara a ti ni a tu familia. Y en el salmo anterior que leímos, 112, mire cómo dice que no solamente los hijos se levantarán poderosa y exitosamente, tendrán éxito y serán poderosos en hacer cosas grandes, sino que en su casa habrá abundantes riquezas. Habrá abundantes riquezas. Entonces, ese es el tercer aspecto en cuanto a lo que Dios hace para cuidar, donde expresa su naturaleza por las familias. En cuarto lugar, bueno, de ahora lo que les comentaba acerca de esto de los diezmos para los hijos, nosotros lo vivimos con nuestros hijos. O sea, nosotros vemos, yo con mi esposo comentábamos, realmente uno no se alcanza a imaginar las cosas que Dios hace con los hijos. Nosotros no fuimos personas de tener riquezas en los bancos, las cuentas llenas de plata. Yo no sé, Dios nos bendice, siempre fuimos y hemos sido, y soy fiel en darle a Dios lo que es de Dios. Y yo me acuerdo que cuando estaban pequeños alguien vino a ofrecernos una póliza para la educación, para cuando ellos crecieran poder entrar a la universidad. No sé si algunos de aquí la tendrán, no sé, pero pues era un poco costosa, eso requería una inversión que no teníamos y decidimos, en vez de endeudarnos, mi esposo me dijo: no vamos a endeudar,
vamos a confiar en Dios. Yo sé que Dios no va a desamparar a nuestros hijos. Y nuestros hijos estudiaron sus carreras en buenas universidades. Y nosotros siempre cada semestre le decíamos a Dios, no sabemos cómo Dios, pero Dios lo ha hecho. Cuando se graduaron, Dios lo ha hecho realmente, sin tener que comprar ninguna póliza. Nuestra póliza estaba puesta en el cielo, en la confianza de que nuestros siervos, de lo que le dábamos a Dios, daba fruto para nuestros hijos. Y yo puedo ver que mis hijos están jóvenes, mi hija ya tiene su hogar, mi hijo tiene sus proyectos, pero vemos la mano de Dios allí también en su parte financiera. Dios los prospera, Dios los bendice. Allí está el resultado de un padre de familia que decidió actuar conforme a la palabra de Dios en la parte financiera. Se lo recomiendo. Aquí no le imponemos a nadie nada, ni Dios tampoco le impone. Pero son ejemplos para ver el cuidado que Dios tiene por las familias. Quiero decirle, no pierda la esperanza, no pierda la esperanza. Pronto usted está diciendo, bueno, muy bonito, pastora, lo que usted está hablando, pero parece como imposible, como difícil, porque usted está viviendo quizás circunstancias complicadas y ha luchado por años, ha luchado por años. Yo quiero decirle una cosa, no pierda la esperanza. Romanos 15:4 dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Si Dios te ha dado la palabra, si Dios te ha dado las promesas, si Dios te ha dado y te ha dicho que Él tiene cuidado de tu casa, que Él está interesado, que Él tiene puestos sus ojos en tu casa, Él va a cumplirte. Ahora que ha pasado tiempo, no lo sé cuál será el momento, pero de una cosa estoy segura, que Dios es el principal maestro para sus hijos. Él es el que les va a enseñar. ¿Sabe? Ya deje de pelear con ellos, de tratar de imponerles a bibliazos. Es que sí, yo en estos días me encontré con una chica que por un tiempo yo la vi aquí en la iglesia crecer, alabar al Señor, y me la encontré, ya no está aquí. Y entonces ella estaba así toda tatuada, y sin yo preguntarle nada, yo la saludé muy amablemente, ella me saludó y ole, bueno, saludamos, pero ella me dijo, es que mi mamá no le gusta que me tatúe. Entonces le noté que tenía un resentimiento con la mamá. Y la mamá le decía, no te pongas tatuajes, o quién sabe qué, o con quién novio tenía. Y eso causaba esa discordia, causaba ese rechazo, esa pelea. Déjeme decirle algo. Dios es el que enseña a nuestros hijos. Un día Dios me dijo eso. Me lo dijo así de clarito, me lo dijo así de clarito. Él me dijo, déjame a mí. Ahora, no es que usted no le enseñe lo que ahora hablábamos, ¿no? Pero me dijo, déjame a mí. Tienes que soltar y dejar que yo haga mi obra. Si tus hijos ya están creciditos y no has logrado ver los cambios, suélteselos al Señor. Confíelos en el Señor. El Señor mismo te hará entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Eso es lo que Dios dice. Él tiene sus ojos puestos en ellos. Les hará entender y les mostrará ese camino por el que deben andar. Los ojos del Señor, aunque vea que sus hijos están apartados del Señor, los ojos del Señor no se han apartado, y Él se encargará de enseñarlos y traerlos por un camino correcto. Pero deje ya de tratar de hablarles de sus defectos o de su mal proceder. Ámelos. Ámelos. Me acuerdo de esa anécdota que la he contado en algunas ocasiones, de esa mujer que yo la vi en el culto, estaba sentada allí cerca, yo la vi cómo estaba
triste, acongojada. Yo me le acerqué y le dije, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste? Me dijo, pastora, es que hoy tomé una decisión y a mi hija la he echado de mi casa. Tuve que echar a mi hija de mi casa. Y yo le pregunté, ¿por qué? Me dijo, no, porque es que es muy grosera conmigo. Le dije, ¿sabe? Su hija está dolida. Su hija tiene mucho dolor en su corazón, no sé por qué. Usted lo que va a hacer es hoy llegar a su casa, prepararle un excelente almuerzo, llamarla, abrazarla y decirle que la ama. Y en la semana siguiente ella llegó nuevamente y estaba sonriente, se le veía el rostro resplandeciente. Le dije, ¿cómo te fue? Me dijo, hice lo que usted me dijo y mi hija cambió totalmente. Una sola acción de amor, actos de amor, ámelos. No, o sea, no. Trato de decir es que a veces nos pegamos de las cosas malas y causamos ese rechazo. Pero por encima de sus defectos, ámelos, porque así ha hecho Dios con nosotros. Así hace Dios con nosotros todos los días. Él nos sigue amando. Somos infieles y Él sigue siendo fiel y derramando su amor y abrazándonos. Entonces, deje esa actitud. Cambie con ellos. Ore por ellos. Cambie su alegato, su cantaleta por oración a Dios. Órelo, ore y entréguelos a Él y ore por ellos, pero ore por ellos. Señor, mira que es que mi hijo esto, mira que es que mi hijo lo otro, mire, o el hermano o la hermana, o mira que es que mi mamá es esto, mi mamá es lo otro. No, ore a Dios dándole gracias. Gracias, Señor, porque mi padre, si el padre no le da amor, porque mi padre será amoroso. Gracias, Señor, porque mi hijo, y hable como la persona que usted quiere ver en él. Por su esposo, por su esposa. Señor, es que mi esposa que echa cantaleta, que y le lleva las quejas al Señor. No, Señor, gracias por mi esposo. Mi esposo es un hombre cariñoso, amoroso. Tú lo transformas, tú obras en él, y yo sé, Señor, que veré a ese esposo como tú lo has diseñado. Cambie su vocabulario para orar por su familia, por los hijos. Jeremías 31:9. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Porque Dios es padre para sus hijos, porque ellos son sus primogénitos. Dios los hace volver y andar junto a corrientes de agua, caminando con el Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Entonces, hago esta reflexión. Hay muchas oraciones que podría enseñarles. También pelee por sus hijos, dice la Biblia. Peleemos por nuestros hijos, peleemos por nuestras hijas. Es decir, arrebátelos de esas tinieblas que los quieren envolver, que los quieren mantener atrapados. Arrebátelos de allá. Hable, levántese y declare como una mujer que su hijo estaba perdido, pródigo, y se levantó y se fue a esa habitación cuando el hijo no estaba allí. Obviamente, a veces no es que voy a reprender al diablo y el hijo en la cama. Cuando no esté su hijo, su hija, la persona por la que esté orando, o hasta por su esposo o su esposa, ese esposo que de pronto está por allá con otra y en la casa, no, él no es el diablo, es el diablo el que lo quiere a él sacar de allí. Entonces, usted allí en su habitación va, se levanta con autoridad y dice: la sangre de Cristo cubre y nombre la vida de su hijo, su esposo está cubierto con la sangre de Cristo, y el plan de Dios se cumple, y este fulano, fulana de tal va a volver a los caminos de Dios y sale del reino de las tinieblas al reino de la luz. Toda autoridad, y declare
Declare la persona que será. Y usted verá como esta mujer dice que con el tiempo vio como su hijo volvió a los brazos del Señor. Yo quiero decirle para finalizar, Filipenses 1:6, que dice, algunos se lo saben, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todos estamos en ese camino, pero dispóngase cada día a hacerlo, a ser ejemplo, a asumir esa responsabilidad. Y si usted tiene hijos, si no los tiene, de todas maneras usted va a orar que Dios le ayude cada día a ser más como Él, para que usted pueda ser un reflejo para muchas familias en su entorno, para su familia, cualquiera que sea su núcleo familiar. Y yo quiero decirle, si usted dirá, no, es que yo soy una persona sola, no vivo con nadie, pero ¿sabe qué? Dios le hace habitar en familia, porque Él es su Padre. Él es su Padre. Dios es Padre y Él está interesado. Su naturaleza es las familias, cuidar de las familias. Tú y tu casa reciben hoy bendición. Vamos a ponernos de